Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de la asignatura Historia Tercer Grado. Soy la maestra Noemí Juárez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos varias veces al día y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es reconocer las causas de los movimientos políticos y sociales que se han dado en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX. Antes de iniciar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas o de colores, pegamento, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones para posteriormente puedan compartir los avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Relacionado con el tema de hoy en nuestra sección Leer para Conocer, quisiera compartirles un fragmento del libro Historia Mínima de México, en particular el artículo escrito por Luisa Boites, titulado Último Tramo, 1929-2000. Entre los años 1929 y 2000, la sociedad mexicana vivió grandes transformaciones, acaso tan profundas y radicales como las que siguieron al arribo de los españoles en 1519. El más significativo fue el tránsito de una sociedad agraria a una sociedad urbana, fenómeno que tuvo lugar al tiempo que ocurría un extraordinario crecimiento de la población. Si se mira con cuidado, el país se había transformado notablemente desde 1930. Al crecimiento de la población y a la rápida migración hacia las ciudades se sumaba el desarrollo de una amplia clase media urbana, cuyas dimensiones no tenían precedente en la historia del país. Su expansión obedecía al aumento de empleados y funcionarios de empresas privadas, de burócratas, profesionistas independientes y pequeños empresarios. Esta clase media se nutrió de la prosperidad económica, del gasto público en salud, educación e infraestructura y en general del conjunto de políticas, ideas y valores que asociaban el crecimiento del país a la ampliación del mercado interno. A ello habría que sumar las lavadoras, refrigeradores, radios, tocadiscos, televisores, máquinas de coser, que impusieron nuevas rutinas en los hogares, nuevos patrones de consumo, nuevas percepciones, nuevas prácticas laborales y formas de ocio y diversión, así como a las perspectivas de ascenso social gracias a la educación o bien al empeño y a la disciplina familiar con vocación empresarial. En esa febril transformación social había sectores inconformes. El crecimiento económico beneficiaba a solo una parte de la población, principalmente la de las ciudades, mientras que en el campo mostraba rezagos. A la vez que se expandía la clase media, en las ciudades empezaron a formarse enormes cinturones de migrantes pobres. La desigualdad era por ello un componente esencial de la realidad nacional. Un cálculo de la distribución del ingreso entre 1950 y 1963 daba resultados alarmantes. 10% de la población más rica concentraba casi la mitad de la riqueza nacional. Hasta aquí la lectura. Como pueden apreciar, el desarrollo económico y social de México trajo consigo la aparición de movimientos de carácter social que fueron planteando sus reivindicaciones. Si bien durante la segunda mitad del siglo XX la economía mexicana creció y se fundaron diversas instituciones, la ausencia de democracia, contrastada con prácticas como el autoritarismo, la represión y la corrupción, sumadas a una profunda desigualdad social, crearon o profundizaron crisis políticas y sociales.
Varias de estas crisis se agudizaron durante los mandatos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y llegaron a un punto crítico durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Algunos de índole regional y otros que tuvieron lugar paralelamente en distintos puntos del país. Repasemos ahora algunos de estos movimientos. En 1957, Adolfo López Mateos fue designado candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, cargo que asumió el 1 de diciembre de 1958. Durante su mandato, Gustavo Díaz Ordaz fungió como secretario de Gobernación. A lo largo de ese sexenio se dieron movimientos sociales protagonizados por maestros, ferrocarrileros y médicos. Comencemos por el movimiento magisterial. En 1956 se conformó el Movimiento Revolucionario del Magisterio, dirigido por el profesor guerrerense Otón Salazar. En un primer momento, las demandas eran mejoras a sus prestaciones salariales. Pronto se sumó la exigencia del reconocimiento de líderes magisteriales democráticos y el cese de la corrupción al interior del organismo sindical. En 1958, maestras y maestros se manifestaban pacíficamente en las inmediaciones de la sede de la Secretaría de Educación Pública, cuando fueron enfrentados por la policía. Tras el choque con la policía, escuelas de la Ciudad de México se fueron a paro de labores y un nuevo mitin tuvo lugar en el Zócalo para exigir garantías al gobierno federal. Pero de nueva cuenta se produjeron enfrentamientos con la policía, dejando como saldo heridos y detenidos. Días después, con el apoyo de unos 30,000 alumnos y padres de familia, se volvieron a manifestar en Palacio Nacional. Maestras, maestros y padres de familia tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública durante las negociaciones con el todavía presidente Ruiz Cortines. Durante otro mitin organizado por el Movimiento Revolucionario del Magisterio, en el Monumento a la Revolución, Otón Salazar fue detenido bajo el cargo de disolución social y acusado de ser enlace con la Unión Soviética. Permaneció preso hasta el cambio de sexenio. La huelga de los ferrocarrileros tuvo lugar entre 1958 y 1959. Inició con paros laborales para exigir aumento de sueldo y democracia sindical. Este movimiento estuvo liderado por Demetrio Vallejo, secretario general del Sindicato Ferrocarrilero, y Valentín Campa. En respuesta, el gobierno tomó por asalto los locales sindicales y las instalaciones ferrocarrileras por todo el país. La dirigencia del sindicato fue perseguida. Vallejo y Campa fueron encarcelados, el primero por una década, y Campa de 1959 a 1970. Valentín Campa había ingresado al Partido Comunista Mexicano en 1927. Fue detenido y una vez en libertad, en 1953, se reintegró a la militancia de izquierda en el Partido Obrero Campesino de México. Asumió la dirección del grupo militante Noviembre. En 1971, después de recuperar la libertad por la huelga ferrocarrilera, participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México y fue candidato en las elecciones presidenciales de 1976. Obtuvo 1 millón de votos, pero le fueron anulados porque el partido no tenía registro, dejando como único candidato a José López Portillo, quien llegó a la presidencia. Sobre movimientos campesinos, el 23 de mayo de 1962, Rubén Jaramillo fue asesinado, junto con su esposa e hijos en Xochicalco, Morelos. En 1945, Jaramillo creó el Partido Agrario Obrero Morelense, que lo postuló como candidato opositor a la gubernatura de Morelos. Su campaña movilizó grandes contingentes campesinos, pero el triunfo fue para el candidato oficial Ernesto Escobar. Los seguidores de Jaramillo fueron perseguidos y apresados. En 1948 apoyó la huelga del ingenio de Zacatepec por aumento salarial y contra la corrupción. Algunos años antes,
En 1952 se alió con Miguel Enríquez en su campaña por la presidencia de la República y Jaramillo compitió otra vez por la gubernatura de Morelos. El triunfo en ambos casos fue para los candidatos del PRI. Enríquez y Jaramillo fueron nuevamente perseguidos. Rubén se levantó en armas y tomó Ticumán en 1954 y anduvo en la sierra hasta 1958, en que se reunió con el presidente López Mateos y regresó a la lucha pacífica. Continuó apoyando a grupos campesinos, la lucha ferrocarrilera y magisterial, hasta ser asesinado. Ahora veamos el movimiento de las y los médicos de 1964 y 1965. Inició porque médicos residentes de diferentes dependencias del sector público de salud buscaban mejoras laborales y salariales. Luego de 3 paros, el conflicto no se había resuelto. Los hospitales de la Cruz Verde y los infantiles del entonces Departamento del Distrito Federal suspendieron actividades por el incumplimiento del acuerdo presidencial donde el gobierno se comprometió a realizar mejoras en sus centros de trabajo y en sus salarios. Para los paristas, la problemática radicaba, además, en que muchos médicos carecían de plaza. Otros trabajaban por contrato de 6 horas diarias, no contaban con nombramientos y podían ser despedidos sin indemnización previa. En 1965 se conformó la Alianza de Médicos Mexicanos, que apoyó las movilizaciones y paros de los médicos residentes. En la asamblea del día 21 de agosto, los médicos de base de varios hospitales convocaron a un paro nacional de labores. Dicho paro fue duramente reprimido por el gobierno el día 26 de agosto. El presidente Díaz Ordaz envió a las fuerzas del orden a tomar los hospitales, sustituyendo a los huelguistas con médicos militares. El paro fue levantado, más de 500 médicos fueron cesados y se giraron órdenes de aprehensión contra los principales dirigentes. El 1 de septiembre, en su informe de gobierno, Díaz Ordaz condenó la actitud de los paristas, a quienes culpó de los desórdenes provocados por su actitud. Seguramente, para este momento habrán identificado las coincidencias en las demandas de los distintos movimientos políticos y sociales. Ante la respuesta gubernamental a obreros, campesinos y profesionistas, el gobierno autoritario encontró una población estudiantil descontenta, que también exigía democracia, oportunidades laborales dignas y un alto a la represión. En 1966, en Morelia, Michoacán, los alumnos del Colegio de San Nicolás exigieron que no se elevaran las tarifas de transporte, pero la escuela fue tomada por militares y muchos estudiantes fueron expulsados. Entre 1966 y 1967, en la Universidad Juárez de Tabasco, protestaron por la falta de equipamiento en sus instalaciones y la presencia de grupos de choque llamados porros. El conflicto creció cuando un normalista se arrojó a una laguna y murió. El gobierno dio autonomía a la universidad, que no era una de las demandas principales, y encarceló estudiantes. La tensión siguió creciendo hasta 1968, un año emblemático para las movilizaciones sociales. En muchos países se realizaron protestas estudiantiles. En Estados Unidos de América se desarrolló la lucha por los derechos civiles de los afroestadounidenses y contra la guerra de Vietnam. En distintos países de Europa se protestó contra la invasión soviética a la República Checa. En China hubo manifestaciones ante el autoritarismo de Mao y su revolución cultural, y en Francia por el autoritarismo del gobierno. Ese año México fue sede de los Juegos Olímpicos, cuando en junio, 4 meses antes de las Olimpiadas, hubo un pleito entre alumnos de 2 escuelas de bachillerato en la Ciudad de México. La policía acudió y golpeó a los estudiantes, incluidos algunos que no participaron en la riña. La represión sucedió al interior de uno de los planteles en conflicto. Por ello, estudiantes de educación media y superior se fueron a huelga y condenaron los actos de violencia. Organizaciones obreras y campesinas, así como médicos y maestros, se unieron.
El ejército tomó varios planteles, llegando a usar bazucas y tanquetas. El 2 de octubre, 10 días antes de iniciar las Olimpiadas, en un mitin realizado en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, terminó de manera violenta. Se desconoce hasta ahora con precisión la cifra de los muertos, heridos y desaparecidos. Muchos estudiantes y profesores fueron encarcelados bajo cargos de insurrección y disolución social. Personajes como el expresidente Lázaro Cárdenas, el rector de la UNAM Javier Barros Sierra y el embajador de México en India Octavio Paz protestaron en distintos momentos. Con el paso de los años, periodistas como Elena Poniatowska y Julio Scherer comenzaron a difundir episodios menos conocidos pero muy ilustrativos de lo que había pasado. Luis Echeverría, secretario de Gobernación durante el sexenio de Díaz Ordaz, se convirtió en presidente para el sexenio de 1970 a 1976. En ese sexenio se realizó otra manifestación de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que fue reprimida el 10 de junio de 1971 por un grupo llamado Los Halcones. Para conocer un poco más sobre los orígenes del movimiento estudiantil de 1968, los invito a ver y a escuchar el siguiente fragmento de una conferencia que dictó el doctor Ariel Rodríguez Curi, investigador del Colegio de México. Veamos y escuchemos el siguiente video. Quisiera dejar establecidas algunas de las cuestiones, digamos, sobre el origen. Por el origen me voy a referir solamente del 22-23 de julio al 1 de agosto, ¿no? A eso me voy a referir. Es decir, de la primera batalla campal que hay en la Ciudadela, el 22 y 23 de julio, a la manifestación del rector Barros Sierra el 1 de agosto. Como muchas cosas fundamentales en la historia, el azar juega un papel. No es cierto que todo esté diseñado, que todo sea sujeto a un sistema cerrado, etcétera. Hay cosas que son azarosas. Y una de esas fue la bronca entre estudiantes de la Isaac Ochoa, una prepa particular, y muchachos de la Vocacional 5. He oído cualquier número de versiones de por qué se pelearon. Que si porque le bajaron una novia a uno, que si se malpasaron con una muchacha en el Sambor de la Fragua. Vayan ustedes a saber, el caso que un día se agarraron a pedradas. Fueron los de la Boca y apedrearon la Isaac Ochoa. Estas escuelas existen, están ahí alrededor de Ciudadela y lo pueden mirar. El caso es que llegó la policía, sobre todo los granaderos, el 22 y luego el 23 de julio, y agarraron parejo contra los de la Boca y contra los de la Isaac Ochoa, al grado tal que, por ejemplo, se metieron los granaderos a la Boca 5. Yo he leído un informe de la Federal de Seguridad donde el propio agente de la Federal de Seguridad dice: estos cuates se pasaron. No solamente macanearon a los estudiantes de la Boca, sino que se metieron a la escuela y maltrataron a una maestra y maltrataron a alumnas mujeres. Estamos en 1968 y todavía los roles de género son más rígidos. Hay una regla no escrita y es que la policía no se metía con las mujeres aunque fueran estudiantes. Ahí lo que reporta la policía política es que las zarandearon. Fue tal ofensa, el agravio, tal como lo vivieron los estudiantes de la Boca, que se fueron a su organización, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que era una organización charra, controlada por el gobierno, especialmente por Corona del Rosal, a quejarse del maltrato policíaco. Y seguramente en esas discusiones salió el enojo de muchas otras escuelas. Eso no lo sabemos, pero yo lo intuyo. De tal manera que la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se ve obligada, a pesar de ser una organización controlada por el gobierno, ser una organización charra, a organizar la famosa marcha del 26 de julio, que iba del Carrillón a Santa Tomás. De Zacatenco a Santa Tomás. No querían los estudiantes de base de la FNTE
ese trayecto, porque decían, ¿qué nos va a pelar si estamos acá en las orillas de la ciudad? Vamos al Zócalo, no, que no se puede, que no sé qué. Entonces, en principio, van de una instalación del Poli a otra el 26 de julio. Ese mismo día, la Juventud Comunista, digamos, unos 1000 muchachos, organizan un acto conmemorativo por la Revolución Cubana en el hemiciclo a Juárez. Ambos en la tarde, pero están, si ustedes se ponen a ver un mapa, están muy separados. Uno es allá por lo que hoy es el circuito interior y otro es en el mero centro, pero además son muy poquitos y están allí encasillados junto al hemiciclo a Juárez. Pues total, ¿no? Lo que no cuenta, lo que no supo la policía, y aquí interviene lo azaroso, es que los estudiantes del Poli están tan enojados, o bien fueron objeto de una labor de agitación de los más radicales, que se desgaja la manifestación supuestamente controlada de los politécnicos y se va al centro. Y llegan por el hemiciclo a Juárez queriendo llegar al Zócalo. Ahí se juntan con la Juventud Comunista, que al principio no los pelan. Hay unos testimonios bellísimos de, ay, ya llegaron los del Poli, cómo dan lata, nosotros estamos celebrando la Revolución Cubana, hasta que Martínez Nateras les dice en el micrófono, bueno, si ustedes están enojados por la policía, nosotros los apoyamos. Y ahí se empieza a armar la efervescencia. Dicen, vámonos al Zócalo. Entonces empiezan a gritar Zócalo, Zócalo, Zócalo. Se van al Zócalo y ahí pasa una de las cosas que más han llamado la atención. Efectivamente los está esperando un contingente policíaco inmenso en el Zócalo. Aproximadamente 3000 policías. Los agarran por Avenida Madero, entre Eje Central y el Zócalo, y les ponen una tranquiza espantosa a los estudiantes. Yo no sé si se entusiasmaron mucho los policías o qué. El caso es que también macanean a un grupo que no tiene nada que ver ni con los politécnicos, ni con la Juventud Comunista, que son los muchachos de la Prepa 1 y la Prepa 3, que tienen un festival musical en San Ildefonso y que están saliendo del festival. Pues también les pegan. En una tarde, la policía se echó de enemiga a la Juventud Comunista, a los politécnicos y a los universitarios. Los años 60 fueron para América Latina años en los que las inconformidades de ciertos grupos se expresaron de forma violenta. México no fue la excepción. El 23 de septiembre de 1965, un grupo liderado por el profesor Arturo Gamis y el médico Pablo Gómez intentaron tomar por asalto el cuartel de Ciudad Madera en Chihuahua. La mayoría murieron en el ataque. Este hecho marcó el inicio de un periodo de actividad de varios grupos armados que pensaban transformar al país por la vía violenta. Algunos operaban en las ciudades y otros, como los encabezados por los maestros normalistas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, lo hacían en el campo, en este caso en las montañas de Guerrero. De acuerdo con el doctor Luis Aboites, hay al menos 2 cambios duraderos que se originaron en esta época. El primero se refiere a la adopción de una nueva política demográfica basada en la planeación y el control de natalidad. Había ya la certeza de que la economía era incapaz de incorporar a una población que crecía a ritmos cada vez mayores. El gobierno debía tomar cartas en el asunto. En marzo de 1974 fue creado el Consejo Nacional de Población, CONAPO, con el propósito de aplicar medidas encaminadas a reducir el crecimiento de la población. El segundo cambio tuvo que ver con la política. Luego de que las elecciones presidenciales de 1976, el candidato del PRI había sido el único participante. El gobierno de López Portillo impulsó una reforma en 1997 para incorporar a la lucha partidista a fuerzas políticas consideradas minoritarias, en particular las agrupaciones de izquierda. Como pueden observar, muchos de los cambios realizados en esa época fueron el origen de las muchas instituciones que aún permanecen. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Elaboren una línea del tiempo donde señalen los distintos movimientos sociales, desde el ferrocarrilero, magisterial y estudiantil, de las décadas de los 60 y 70.
Identifiquen las similitudes de sus demandas y anoten cuáles fueron las causas de los movimientos políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XX en México. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.